Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de literatura infantil de Alejandro Zambra. Este libro no es exactamente una novedad editorial porque salió hace ya bastantes meses, salió como en septiembre u octubre. De hecho, cuando Alejandro Zambra estaba de gira promocionando el libro, nosotros reseñamos en el canal Poeta Chileno, que es una novela que nos gustó muchísimo y que tiene algunas conexiones con este libro de las que ya hablaremos. De hecho, podéis buscar en el canal el vídeo, os recomendamos verlo porque si os gusta Zambra es un libro que vale mucho la pena. Este libro, digamos que es muy Zambra en el sentido de que desde un punto de vista del género es difícil de catalogar. Igual que desde un punto de vista del estilo también es bastante difícil, a mí me parece bastante difícil de catalogar al autor, en el sentido de que tiene un estilo muy poético, un estilo que tú lo lees y tiene mucha musicalidad, parece que estás leyendo una poesía muy grande, de temas muy trascendentales, pero luego de lo que habla y las palabras que utiliza son a veces un poco barrebajeras, un poco bajunas, ¿no? Y los temas son muy cotidianos. En Alejandro Zambra, por lo que yo he podido ver, nunca hay gente importante, gente famosa, gente millonaria, no hay nada de eso, sino que todo el mundo que aparece parece vivir en la más absoluta cotidianidad, como una especie de reivindicación de lo cotidiano por una parte y también por otra parte de búsqueda de belleza de esa cosa que es cotidiana. Esto es muy Raymond Carver, de alguna manera, incluso creo que en Poeta Chileno, el protagonista de Poeta Chileno hablaba justo de que le había gustado mucho los cuentos de Raymond Carver, así que me da la sensación de que a él esta cosa del realismo sucio norteamericano influyó mucho, pero aquí no hablamos de un realismo sucio, sino que hablamos de un realismo limpio, porque hablamos de una poesía preciosa, de una prosa fantástica, que estás leyendo y estás escuchando, como diría Allen Ginsberg, estás escuchando violines mientras la lees. Y ya os digo, fabricada con palabras a veces muy elevadas, pero también con palabras muy toscas, ¿no? Muy chabacanas, como conche su madre o por el estilo. A mí esto me gusta mucho, me parece que es una marca de autor, me parece que es un sello de Alejandro Zambra. Leyendo un texto seguramente podrías adivinar que es suyo y eso hace que sea un autor con muchísima personalidad y un autor que creo que ha dado en la tecla, ha encontrado su camino y no lo pierde. Y para eso a mí me parece muy importante. En ese sentido, como estaba diciendo antes, este libro se parece un poco al estilo de... El género de lo que es el libro se parece un poco al estilo, porque también es difícil de catalogar y porque también bebe de cosas que en principio parecen opuestas. Porque por un lado, a lo mejor uno se acerca pensando que es un libro de cuentos, porque bueno, normalmente en narrativas hispánicas lo que publica Anagrama es narrativa. Pero en este caso no es exactamente narrativa. Conviven en el libro diferentes géneros, aunque él en algunas piezas habla de las propias piezas como ensayo. Él se refiere a los propios fragmentos del libro como ensayo. Cuando escribí este ensayo, estaba escribiendo este ensayo, le di a leer lo que llevaba escrito del ensayo a Yasmina, ¿no? A mi mujer, creo que se pronuncia Yasmina, supongo. Y como digo, tiene elementos muy dispares. Por un lado hay elementos autobiográficos, por un lado hay elementos puramente narrativos, que entiendo que son ficción, y por otro lado hay una mezcla entre ambos, que es una autobiografía, son elementos autobiográficos narrados. Incluso a mí me da la sensación de que también hay autoficción, es decir, que hay elementos narrados ficticios hechos pasar por autobiográficos. Y luego también todo esto gira en torno a la idea de una reflexión acerca, que es de lo que trata el libro, acerca de la infancia. Y no de la infancia como tal, sino de la infancia en relación a la paternidad y a lo que él denomina en el libro a veces, creo recordar que la palabra que utiliza es hijedad, ¿no? Que es la relación que tiene el hijo con el padre y la relación que tiene el padre con el hijo. Además, a lo largo del libro esto va un poco trascendiendo y acaba metiendo también a su propio padre para hablar de la relación que tiene él como hijo con su padre, incluso también de la relación que tiene su hijo como nieto de su padre. Y todas estas relaciones paterno-filiales están aquí diseccionadas, miradas con lupa, pero con la lupa, ya digo, de este estilo que es casi poético de Alejandro Zambra y que gusta muchísimo de leer y que
es siempre, cada varias páginas no puedes evitar sonreír un poco y algunas incluso carcajearte, porque el libro es bastante divertido. Quizá no es tan divertido como Poeta chileno. Poeta chileno a mí me hizo mucha gracia, me reí mucho leyéndolo, aparte de que tiene elementos muy trágicos, pero me divirtió mucho. Y este también es muy divertido, pero quizá no tanto. Vamos con las recomendaciones. A propósito de Poeta chileno, como decía, si os gustó Poeta chileno, este libro probablemente os guste. A mí me gustó mucho Poeta chileno y a mí este libro también me ha gustado, porque trata de alguna manera temas un poco similares, en el sentido de que en Poeta chileno, pues sobre todo en principio, hablaba sobre un padre que quería ser poeta y su hijastro, ¿no? Y luego la segunda parte pues hablaba del hijastro. Y aquí no hay hijastros, hay hijos biológicos, en principio, pero no dicen que no lo sea en ningún sitio. Pero también ahonda en este tema de la paternidad y retoma seguramente muchos de los elementos que él utilizó de alguna manera para Poeta chileno. Entonces, si os gustó Poeta chileno, sinceramente yo creo que este libro os va a gustar mucho. No sé cómo son los demás libros de Alejandro Zambra, pero a mí me da la sensación de que son un poco así, ¿vale? De que son un poco en ese estilo. En el estilo de, y no lo sé porque a mí me da la sensación de que Alejandro Zambra es un tío bastante digital, por lo que cuenta aquí, de que a veces se pone a escribir en el móvil porque no tiene papel a mano o porque se pone a leer cosas que le interesan, también en tablets o lo que sea. A mí me parece que es un tío bastante moderno, bastante digital en ese sentido, pero probablemente la idea un poco de este libro y de algunos otros, por lo que veo aquí reseñado en la solapa, es hablar sobre temáticas, ¿no? En este caso está muy claro que la temática es literatura infantil, así que no me extrañaría que él tuviera una carpeta en la que fuera, o del ordenador, una física o virtual, en la que fuera introduciendo documentos un poco heterogéneos, pero que todo girara en torno a esta literatura infantil, a este hablar sobre la infancia, que es de lo que trata el libro. Así que, bueno, si no os gusta Alejandro Zambra, pues probablemente tampoco os guste. Si leísteis Poeta chileno y os pareció un libro un poco así, a mí sinceramente me parece que estaríais equivocados porque me parece un gran libro, pero si no os gustó el libro, probablemente y la literatura infantil os parezca parecido, ¿vale? Os parezca parecido, porque es los mismos temas, el mismo estilo, el mismo sentido del humor, pero seccionado de manera diferente y tratado de manera diferente y sin el asunto literario que sí que había en Poetas chilenos, porque aquí, bueno, se habla de literatura, a veces habla de cuando él está escribiendo la pieza y no sabe cómo acabarla, que es muy autobiográfico, ¿no? También un poco de, no de work in progress, pero sí de hablar de la obra, dentro de la obra. Esto lo hace bastante. Y a veces incluso sale por aquí, habla de mi editora Silvia Sese, que es la editora jefe de Anagrama, que supongo que será la persona con la que hable cuando se atasque y no sepa cómo continuar. Oye, yo quiero hacer esto, pero o le envía cosas para que le dé su opinión a ver cómo continúa, ¿no? Todo esto está aquí metido. Está metido parte del oficio de escribir, está metido y parte del oficio de ser padre y parte del oficio de ser hijo. Entonces es como una especie de compendio de oficios en torno a literatura infantil. Entonces fijaos que incluso el diseño de cubierta, la imagen, la ilustración que hay aquí, que al parecer, no sé si la hicieron por encargo, pero en los agradecimientos lo menciona, es como una especie de estantería con libros que van echando raíces, lo cual dice mucho también de este oficio de escribir, oficio de ser hijo, oficio de ser padre y oficio de carpintero también, ¿no? Hay una especie de elementos muy de taller, muy de oficio en todos estos libros y todos estos ensayos, porque habla de ensayos de los que está compuesto el libro. Así que recomendación de Serifa de esta semana, literatura infantil de Alejandro Zambra.